Y es ahí exactamente donde la palabra de Dios coloca al primero que lo intentó, el hombre de pecado, que se opone y se exalta a sí mismo contra todo lo que se llama Dios. Eso está escrito en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4. Ya se han levantado hombres, y uno en específico, que se puso en el lugar de Dios, llamando a la iglesia universal, y que tiene la capacidad de organizar la iglesia allá en el cielo y acá en la tierra, y enseñar que cualquiera que salga de ahí no tiene salvación. Y lo interesante de esto es que señalamos a esta denominación, la Iglesia Católica, tan fácilmente, pero hay cientos y miles de líderes religiosos en el mundo protestante haciendo exactamente lo mismo. Entonces, espero que vaya quedando claro ese concepto de lo que es iglesia. La iglesia es la plenitud y Dios quiere que entendamos esa iglesia como una familia. Ahora, aquí hay algo que aclarar. No estamos hablando de la organización de la iglesia adventista actual, en mi caso, ¿verdad? Que soy adventista, o la organización de la iglesia a la que perteneces, sino estamos hablando de la organización de la iglesia que llena el cielo y la tierra. Recordemos lo siguiente, el orden es la ley del cielo y debe ser la ley del pueblo de Dios en la tierra. Y esto es importante porque en la iglesia apostólica vemos que Dios manda a que hayan ancianos, a que hayan diáconos. Empieza a tener un orden. El mismo Jesús tenía un tesorero, tenía dentro de sus discípulos una estructura, por así decirlo. En cada iglesia, en cada organización, en cada congregación debe haber orden. Eso es importante. Debe haber un líder, personas que le ayuden, diáconos, diaconisas, maestros. No estamos hablando de ese tipo de organización. Estamos hablando de aquellos que se levantan haciendo creer que ellos son la iglesia del Dios viviente, esa iglesia que llena el cielo y la tierra. De ese tipo de organización estamos hablando, de aquellos que hacen pensar que son la iglesia única, que se ponen por encima de Dios, por encima de la cabeza, que eso es lo que vamos a ver ya muy pronto. ¿Quién es la cabeza? La palabra de Dios dice claramente que es Cristo y que nosotros somos el cuerpo, pero pareciera que hay miembros del cuerpo que se quieren poner en la cabeza. Tenemos acá esta otra declaración que dice: tuvimos una dura lucha para establecer la organización. A pesar de que Dios dio testimonio tras testimonio sobre este punto, la oposición era fuerte y hubo que hacerle frente una y otra vez. Y esta declaración está dado dentro del marco adventista. Y por eso quiero ser claro en eso. No hay un problema como tal en tener una estructura u una organización. Pero como vamos a ver más adelante, ¿qué papel funge esa organización, esa estructura? ¿Y cómo dirige? ¿Y cómo trata a sus miembros? ¿Cómo lidera? Y entonces ahí es donde viene realmente la pregunta. Cuando se levanta un grupo de líderes de una iglesia mundial, nosotros debemos preguntarnos: ¿es realmente Cristo la cabeza de mi iglesia o es un grupo de personas? Que nadie albergue el pensamiento de que podemos prescindir de la organización. La erección de esta estructura nos ha costado mucho estudio y muchas oraciones en demanda de sabiduría, que sabemos que Dios ha contestado. Ha sido edificada por su dirección a base de mucho sacrificio y conflicto. Que ninguno de nuestros hermanos esté tan engañado como para intentar derribarla, porque así crearíais una situación en la que ni siquiera soñáis. En el nombre del Señor os declaro que la organización ha de permanecer fortalecida, establecida y fijada.
Y dentro del movimiento adventista se han formado bandos, aquellos que salen de la iglesia, de la organización, y atacan a los que están adentro, y los que están adentro atacan a los que están afuera. Y la pregunta que yo le hago a ellos es la siguiente: ¿pertenece usted realmente a la iglesia de Dios viviente? ¿Está su nombre en el registro del cielo, que es el único y verdadero registro de la verdadera iglesia? Porque llegará el tiempo, dijo Jesús a esa mujer, que no va a ser ni en el monte ni en Jerusalén, no va a ser ni afuera ni adentro, sino será un asunto si eres o si soy un adorador que adora a Dios en espíritu y en verdad. Hasta lo que hemos visto en este momento responde a estas preguntas. ¿Perteneces a la única y verdadera iglesia? ¿A la iglesia fuera de la cual no hay salvación? No estoy preguntando a dónde vas, solo te estoy preguntando, ¿perteneces a la única y verdadera iglesia? ¿Dónde está la verdadera iglesia? ¿Cómo es la verdadera iglesia? ¿Cuáles son las marcas por las que esta única y verdadera iglesia puede ser conocida? Veamos esta declaración. Dice que la iglesia es una iglesia en la que todos los miembros tienen las mismas marcas. Todos nacen del Espíritu. Todos poseen arrepentimiento hacia Dios, fe en nuestro Señor Jesucristo y santidad de vida y de conversación. Todos odian el pecado y todos aman a Cristo. ¿Te ves reflejado en estas palabras? ¿Ves reflejado a tu iglesia en estas palabras? ¿Ves reflejada a tu denominación en estas palabras? Y me puedes decir, hermano Reimer, pero es que la salvación es individual. Yo no debo poner mi mirada en el hombre, en lo que haga, en cómo dirija. Yo debo buscar a Dios sin fijarme en lo que ellos hagan. Y eso es cierto. No podemos seguir hombres, no debemos poner nuestra mirada en los hombres. La pregunta es, ¿qué están enseñando? ¿Están enseñando lo que realmente dice la palabra de Dios que debe estar enseñando, lo que es la iglesia verdadera? ¿Es tu iglesia esa iglesia que predica la verdad? Esa verdad que fue puesta, ¿predica tu iglesia la verdad de Cristo? ¿Es tu iglesia una fiel representación de la vida de Cristo aquí en la tierra? Entonces Pedro dijo, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si mi congregación está muy lejos de lo que acabamos de leer, entonces yo debo salir a buscar esa congregación o a ese grupo de hermanos que están en esa lucha y en ese reconocimiento de que deben llegar a tener en su vida estas marcas. Las voy a decir nuevamente. Todos nacen del Espíritu, todos poseen arrepentimiento hacia Dios, fe en nuestro Señor Jesucristo y santidad de vida y de conversación. Todos odian el pecado y todos aman a Cristo. Porque podríamos decir, no, pero es que yo me confieso, yo oro, yo me arrepiento, pero cuando el arrepentimiento es genuino, es verdadero, el mejor ejemplo de esto es María Magdalena. Jesús le dijo, vete y no peques más. Y eso se cumplió en la vida de María Magdalena. Fue una mujer que siempre estuvo a los pies de Jesús, hasta en sus últimos momentos. Entonces, esa iglesia verdadera, los miembros de esa iglesia verdadera, tienen un arrepentimiento hacia Dios, pero que se esfuerzan para no pecar más. Luchan, como dice el apóstol Pablo, sometiendo este cuerpo a servidumbre, llevando mi pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Entonces, siguiendo con la idea de esta iglesia, dice, es una iglesia que no depende de ningún ministro en la tierra, por mucho que se valore a los que predican el evangelio. La vida de sus miembros no depende de la membresía de la iglesia, el bautismo y la cena del Señor, aunque valoren mucho estas cosas cuando se dan. Esta iglesia solo tiene
una gran cabeza, un pastor, un obispo principal, y ese es Jesucristo. Porque muchas veces nuestra vida espiritual depende muchísimo de mi pastor, de mi sacerdote, de mi líder religioso. Y no debe ser así. Ese que pertenece a la iglesia verdadera no depende de un ministro, no depende de un pastor, no depende de un sacerdote para tener una vida con una relación íntegra, una relación honesta con Dios. No depende de alguien que lo esté motivando a orar, a estudiar. Claro que el líder religioso, el pastor, el sacerdote, tiene la obligación de estar motivando e incentivando a la congregación a estudiar, a orar, a hacer el bien. Pero los miembros de esta iglesia establecen una conexión especial con Dios. Se levantan a orar, sacan tiempo para estudiar la palabra de Dios. Independientemente si hay alguien, un líder, que los esté motivando, amonestando a hacer eso. Claro que es importante el bautismo, la cena del Señor, pero este grupo, esta iglesia, estos miembros no necesitan de eso para tener una relación personal e íntima con Dios. Claro, Jesús dijo, haced esto las veces que fuere necesario, hablando de la cena, porque esto anuncia la venida de Jesús. Y es importante hacer la cena del Señor. Pero ¿será que mis actos muestran realmente que Jesús viene pronto? La forma en la que me visto, en la que como, en la que hablo, en la que me comporto, muestran realmente que soy seguidor de Cristo, que tengo una relación personal con Dios, que Cristo viene pronto. Muchas veces nos escondemos detrás de ritos y suena casi como algo increíble que estemos hablando de que esa iglesia, esos miembros, no necesitan en sí estar haciendo la cena del Señor para anunciar la venida de Él. Seguimos hablando sobre esa iglesia. Es una iglesia cuya existencia no depende de formas, ceremonias, catedrales, iglesias, capillas, púlpitos, fuentes, vestimentas, órganos, dotaciones, dinero, reyes, gobiernos, magistrados o cualquier acto de favor de la mano del hombre. No la necesita. La verdadera iglesia del Dios viviente, no necesita el beneplácito de los gobiernos. Las leyes a favor de impuestos, deducciones de impuestos para poder funcionar. La verdadera iglesia no necesita un púlpito per se para poder predicar. No necesita demostrar con su vehículo, con su ropa, que son cabeza y no cola, que Dios los ha bendecido enormemente porque tienen una vida íntegra, porque tienen una relación con Dios. No, esa verdadera iglesia no necesita nada de eso. Nuestro mayor ejemplo es Jesús. ¿Cómo anduvo Jesús? ¿Cómo anduvieron los discípulos? ¿Cómo anduvieron los apóstoles? Y de ahí más adelante, los reformadores. Hay mucho que pensar realmente sobre lo que representa ser miembro de la verdadera iglesia. Sigue diciendo, esta es la única iglesia que posee la verdadera unidad. Sus miembros están totalmente de acuerdo en todos los asuntos más importantes de la religión, ya que todos son enseñados por un espíritu sobre Dios y Cristo y el Espíritu, y el pecado y sus propios corazones y la fe y el arrepentimiento y la necesidad de la santidad y el valor de la Biblia y la importancia de la oración y la resurrección y el juicio por venir. Sobre todos estos puntos son de una sola mente. Tomad 3 o 4 de ellos, extraños entre sí, de los rincones más remotos de la tierra, examinándolos por separado sobre estos puntos. Los encontrarás todos
de un mismo juicio, de un mismo pensamiento. Eso es la verdadera unidad. La verdadera unidad no significa que vamos todos los sábados o todos los domingos al mismo templo, que estamos abrazados o cobijados bajo unas doctrinas o enseñanzas. Eso no significa la verdadera unidad, porque lamentablemente dentro de la iglesia hay infinidad de posiciones en cuanto a diferentes temas, y eso muestra que no hay una verdadera unidad. Entonces la pregunta es, ¿somos todos miembros de la verdadera iglesia? Y acá ya no estamos hablando si estoy adentro o estoy afuera, si me reúno en un templo o en una casa. Como dice acá en el texto, tienen unidad de criterio independientemente en la parte donde se encuentren. Porque el Espíritu es solo uno y solo hay un evangelio, dice el apóstol Pablo. No hay dos, no hay tres, solo uno. Y el verdadero pueblo de Dios, los verdaderos integrantes de la iglesia del Dios viviente, tienen un mismo pensamiento en cuanto a todos esos temas. Lo anterior nos recuerda la oración por la unidad que hizo Jesús, ¿verdad? Porque claro que es importante esa unidad. No somos átomos independientes. Veamos lo que dice Juan 17:11 y después vamos a brincar a los versículos 22 y 23. Dice el versículo 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. ¿Había alguna diferencia de criterio entre Jesús y el Padre? En absoluto. Y esa es la unidad que ellos están requiriendo de nosotros como iglesia para llegar a ser uno con ellos. El versículo 22 y 23 dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y es que esto es lo más triste en cuanto a la falta de unidad en el mundo cristiano. Y es lo que señalan las personas desde afuera del cristianismo. Mucha división. Si vemos dentro del mundo musulmán u otras religiones, todos son muy fuertes en cuanto a creer y defender sus convicciones, sus doctrinas. Pero en el mundo cristiano no es así. Y el enemigo es el que se ha encargado de eso. Más de 47,000 denominaciones cristianas. Lo que podemos ver ahí es confusión. Pero Dios tiene muy claro quiénes son esos hijos o hijas que le buscan en espíritu y en verdad. Y Él los va uniendo. Poco a poco Él los va uniendo.